Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Mechi, Dante, al equipo de AREA, CREA. Agradecer también a Rodrigo de Grupo Talca, que ayer hizo bastante publicidad en su presentación de lo que va a pasar hoy día. Y pedir disculpas también porque no tengo el carisma de Rodrigo, ni tampoco voy a ser tan cómico como él en su... Voy a partir presentando la Escuela Sur-Sur, que en el fondo da cuenta de un trabajo que me toca iniciar hace 1 año y medio, en donde me traslado de Santiago, de la capital de Chile, hacia Concepción, hacia el sur, y me toca el encargo de dirigir una escuela que ya tiene 25 años, y ver que les voy a mostrar un poco qué es lo que he hecho en 1 año y medio, qué es lo que hemos construido en este ajuste o refundación de la escuela. También para dar continuidad con lo de Grupo Talca, nosotros no tenemos a Pedro, pero en la escuela tenemos a Yanko, que es quien está ahí, que es un profesor, que es sin duda el espíritu de la escuela, no solo por la sabiduría del cuerpo que indicaba Rodrigo con Pedro, de la materia y la aproximación con el oficio, sino que también él partió con la escuela, entonces es una pieza fundamental que nos ayuda a ir reconstruyendo lo que estamos planteando. La presentación se va a concentrar en 4 partes, bastante breve cada una: microrrelatos, pausas de reflexión práctica, ejercitación cotidiana y nueva aula abierta. Los microrrelatos son 4 pequeñas respuestas que un poco contextualizan lo que estamos haciendo dentro de la escuela. Lo primero es que acá aparece en el plano Santiago, que era donde estaba viviendo hasta hace 1 año y medio atrás, Concepción, y aparecen estos 2 puntos porque la carrera de arquitectura tiene estas 2 sedes, en el fondo, en Santiago, Concepción, y tiene en total alrededor de 1000 estudiantes, de primer año hasta título, que es bastante menos de los 4000, 5000, hasta 6000 creo que he escuchado acá en la Facu. Y particularmente en Concepción es una escuela pequeña, de 250 estudiantes, lo cual nos coloca en desproporción, digamos, con Santiago. Y muchas de las cosas surgen desde Santiago, y al llegar a Concepción, en conversación con varios profesores y en un primer diagnóstico, lo que se da cuenta es que, o formulo la pregunta de por qué miramos tanto al norte, por qué miramos tanto a Santiago, en vez de mirar hacia el sur. Y un poco desde ahí se plantea la posibilidad de una escuela que coloque en el centro a Concepción, y ya no mirando hacia el norte y Santiago, y nos abramos hacia el sur, pensando no solo en el sur de Chile, sino que estar en esta condición del sur del mundo. Y obviamente, al ser una carrera con 2 sedes, también tiene un contacto con Santiago, pero empieza a construir su propia manera de bajar y enseñar arquitectura. Y aparece unas pequeñas frases que se están construyendo, digamos, que intentan definir en qué estamos ahora desde ese sur-sur. Y se plantea como una pregunta abierta, sin una única respuesta, lo que esboza es un punto de partida desde el territorio y en una orientación sur, una escuela en el sur mirando hacia el sur. En el fondo, lo que menos queremos en este minuto es tener respuestas certeras, cerradas, sino que más bien abrir preguntas dentro de esta escuela. El segundo relato tiene que ver con una respuesta que nos da Kazu Segers, a quien invitamos hace un par de semanas al seminario Sur-Sur, en donde establecimos dentro de esta construcción del concepto o de esta escuela de pregunta abierta, que quien llega a la escuela, la tarjeta de invitación es una pregunta que tiene que ver en algo con su obra o con lo que nos viene a contar. Y le pedimos que responda. Y desde ahí se empieza a construir un relato de gente que no pertenece directamente a la escuela, pero se empieza a ser parte de la escuela. Kazu contesta lo siguiente. La pregunta era: una diferencia sustancial entre territorio de sur y un territorio de centro para estudiantes de arquitectura. Contesta Kazu: la luz de un territorio de sur es acostada, el oxígeno transparente creando un alto contraste entre lo sólido y lo etéreo, tanto que lo visible y lo invisible se funde, condición que vuelve el espacio del sur un espacio metafísico, abierto, salvaje. La luz en un territorio de centro es más contenida,
teñida de los colores de la tierra por el habitual polvo en suspensión y la contención espacial que crean los dos cordones montañosos, el andino y el de la costa, lo que vuelve el espacio contenido domesticado. Estoy pensando en el valle. Y junto a esta respuesta, Cazzu coloca esa imagen del Hotel Tierra Patagonia, que es obra de ella, y que de alguna manera también respondía a la pregunta desde una imagen. Y ella se refiere particularmente a esta condición de ambas sedes de la carrera, Santiago-Concepción. En el valle se encuentra Santiago, la cordillera de los Andes, la costa, cordillera de la costa, algunos cerros, el río Maipo y el río Mapocho, y esta es la configuración geográfica de Santiago y ese valle central que ella describe. En contraste absoluto con este borde sur que es Concepción, que tiene una condición de topografía bastante menor y está contenida por agua en la desembocadura del río Biobío y el mar. Y aparecen ciertas lagunas que son bastante características dentro de la condición de paisaje y territorio de la ciudad. Cuando me llega la respuesta de la Cazzu, yo me encontraba en María Elena, en el norte, en el asentamiento minero de María Elena, que en el fondo es un campamento que se hace por las salitreras, y leo la respuesta de Cazzu y me hacía total sentido porque en este asentamiento ellos operaban a partir de la luz, buscando la sombra, y aparecían ciertos ejes, que son los de auto, y aparecían ciertos ejes interiores, que son los que se describen en este esquema, que eran para generar sombra en las personas. Entonces se armaban galerías interiores que protegían a los habitantes de un sol tan directo de desierto. Por tanto, acá aparecía una respuesta arquitectónica a una condición geográfica desde la luz, desde el clima, desde ciertas condiciones. Lo cual me reafirmaba que la pregunta que tenía que abrir la escuela era desde dónde estábamos situados. El tercer relato tiene que ver con Vicente Gajardo, que en el mismo ejercicio también se le invita a la escuela y se le hace la siguiente pregunta. ¿Cómo tu cuerpo te habla sobre materia y de qué manera se te abre el sur? Contesta, provengo del sur, de un pueblo costero de la 8ª región, de Tomé, muy cercano a Concepción. Mis primeros estímulos artísticos, más que de las aulas, provienen de ese espacio de libertad en donde nací y crecí, en donde el bosque, el río y el mar fueron parte importante de mi entorno y también patio de mis juegos. ¿Cuán importante es el espacio donde nacimos y crecimos? ¿Cómo nos estimula el entorno, sus paisajes, las calles, la ciudad, toda? Somos eco de aquello, lo interno y externo en nosotros es todo. Volver al sur y reencontrarme con la madera, material de mis primeros proyectos, es volver a adentrarme en los bosques de mi niñez, cuya intención como escultor hoy no es doblegar la materia, sino ajustarme a lo que ella me ofrece. La pregunta iba porque Vicente Gajardo, quien tiene este tipo de esculturas y trabaja en las canteras del norte, son esculturas urbanas de gran peso, está en un minuto en que empieza a reconocer que el cuerpo ya no resiste el peso de la piedra y su cuerpo le está pidiendo volver a su niñez y empezar a trabajar con la madera. Y dentro de su respuesta aparece una última frase que tiene que ver con no es doblegar la materia, sino ajustarme a lo que ella me ofrece. Y que también nos hace entender el territorio no solo desde una geografía, sino también desde una materia, desde un oficio, desde otras condiciones, y dentro de esta pregunta abierta está en develar con qué materia disponemos y con qué vamos a trabajar. Y finalmente, en una conversación con Fernando Pérez Oyarzún, con profesores de arquitectura, él dice lo siguiente: un estudiante de arquitectura tiene al menos una experiencia durante su carrera que le detona algo, una frase, una corrección, un viaje. Estos 4 relatos, o 4 puntos, desde esta pregunta abierta, nos hace comenzar a trabajar en una serie de acciones dentro de la escuela. La primera parte que voy a mostrar tiene que ver con pausas de reflexión y práctica que empiezan a construir este sur-sur. Cuando llego a la escuela, sobre todo en una escuela de 250 estudiantes, que es algo que se podía hacer, me parece que lo primero que teníamos que hacer como escuela era construir una mesa, como símbolo, un primer signo de escuela,
que fuese el signo que diera cuenta y recibiera las conversaciones, o cómo se iba a ir construyendo esta escuela desde la palabra. Y es ahí, no sé si me puede bajar un poco, cuando aparece Grupo Talca, y los invitamos, yo los conocía a ellos, sabían su trabajo, etc., para dirigir este workshop, que se centraba mucho en la materia. Y era de tener la escuela para pensar, uno, el significado de estar en torno a un elemento como una mesa, cómo se abría la escuela a partir de la palabra, y cómo a partir de una serie de retazos y de piezas que eran material, pero al recolectarlas se transformaban en materia y recobraban su valor, y bajo un sistema de post-tensado se podía desarrollar esta pieza que no costó más de $100, porque la mayoría, o sea, salvo el hilo de acero, tiene 2 hilos de acero, y las patas de acero de la mesa, todo el resto era material que recolectaron los estudiantes. Y entre toda la escuela aparece este primer símbolo, y junto con ello el primer boletín de la escuela, que en el fondo va a ser un sistema de reflexión en torno a lo que se va construyendo y que sale cada 2 meses de muy bajo presupuesto, pensando siempre que uno de los grandes problemas es que no hay plata para seguir tirando números. Sin embargo, esto nos permite que la palabra se siga difundiendo. Y junto con la mesa aparece el mástil, dentro de una experiencia detonante, que es un concepto que acuñamos a partir de lo que declara Fernando Pérez, de cómo los ciclos de formación, que acá son 2 si no me equivoco, de primero a tercero, allá tenemos 3, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y experiencia detonante abre el segundo ciclo, y lo planteamos como abrirlo desde la materia, y aparece el mástil como el primer elemento en donde la escuela se aproxima al 1 a 1. La escuela, los estudiantes de tercer año se detienen durante un tiempo, construyen esta pieza en madera, pino cepillado, y viajamos a Valparaíso, se desarma, la hicimos en Concepción, viajamos y la volvemos a montar en la Casa Crucero, una casa emblemática de Valparaíso, y empezamos a proyectar cine en la noche, colocando en valor la Casa Crucero. La geometría tenía que ver con una quilla, que era en el fondo potenciar y extender la tensión de la Casa Crucero, y se empieza a generar que la gente empieza a ver, digamos, lo que se estaba proyectando. Pero también tiene un significado, porque estaba la mesa que construía la palabra y estaba el mástil que nos aproximaba a la materia y el 1 a 1. Y luego empezamos a generar otras iniciativas, como el Workshop Puente, que recibe a los estudiantes de primer año y a las 4 horas, sin muchas pistas, nos vamos a una parte del río Biobío y nos enfrentamos a nuestro territorio, que a 4 horas de estar estudiando arquitectura se empieza a comprender dónde estamos situados, dónde estamos emplazados y desde dónde podemos enseñar y aprender arquitectura. Y un ejercicio muy sencillo, que era con listones y cuerda, pero aplicado en distintos estratos de este territorio, empiezan a develar ciertas condiciones. Trabajamos mucho con el viento, en el agua. Este ejercicio hace aparecer, por una parte, con unas cuerdas que están tocando el agua, la corriente, cuál es la dirección, la potencia, el viento en sentido contrario a la depresión del territorio y al sentido del agua, y la posición del sol con la sombra de la bandera. Entonces, inmediatamente el alumno entra en sintonía con ese territorio. Aparece la experiencia detonante 1, que abre el siglo también, en donde 8 meses después de esta experiencia del Workshop Puente, nuevamente los enfrentamos al territorio y aquí viene un primer repliegue de la carrera. Nos juntamos con Santiago, todos los estudiantes de primero en un punto medio, y continuamos con develar el territorio. En este caso, la intervención era cómo construir un croquis o un dibujo que midiera este territorio a partir de 200 estudiantes. Y ese territorio se medía en las dunas, se medía en las rocas, y era un solo gran dibujo, de día y de noche. De día operábamos en el borde, de noche operábamos en el valle. Luego aparece la experiencia detonante 2,
que ya nos abre la materia, luego de hacer el mástil. La voy a dejar pendiente, muestro esta imagen, porque con esto voy a cerrar para comentar en qué estamos ahora a 1 año y medio y que esta imagen es fundamental, pero nos enfrenta a ir en busca de oficios remotos en lugares remotos. Y finalmente, si estaba la experiencia detonante 1, que es contacto con el territorio, aparece el mástil y la materia, con este contacto con la materia. La final, la de 5º año, la que abre el último ciclo, es contacto con la disciplina y, en el fondo, los estudiantes se reúnen con oficinas de arquitectura de la AOA, de la Asociación de Oficinas, y durante 10 días trabajan en un concurso internacional que los obliga a resolver rápido, pensar rápido, con el rigor de una oficina, y esto es complementario a la práctica. Y son equipos entre Santiago y Concepción, nuevamente se repliega la carrera, y se encuentran en 1er año en el territorio y en 5º año en la disciplina y en estas oficinas. Y finalmente, un hito importante que marca es que a 1 año de la construcción de la mesa, desarrollamos el seminario Sur-Sur, que es la primera instancia en donde abrimos a una reflexión ya desde la palabra, y por eso aparece la pregunta hacia los invitados, y se plantea como lo siguiente: provoca un encuentro reflexivo desde varias disciplinas en torno a la orgánica, la materia, el territorio y lo vernáculo. Un escultor de piedra y cantera sabe mejor que nadie el peso de la materia. Un documentalista tiene un poder de síntesis para develar desde el ojo hacia el ojo, quizás distinto al del arquitecto que lo hace desde el ojo a la mano. Un naturalista nos contextualiza y nos pone en relación. El arquitecto nos muestra desde distintas maneras posibles respuestas a esta pregunta abierta, la del sur-sur. Y planteamos un seminario que estaba construido por estos 4 bloques, que nos parecía una primera bajada de lo que podría ser esta construcción del sur-sur. Desde la orgánica, donde había un biólogo naturalista, desde la arquitectura en comunidad, como lo que hace Marta, que además nos contó que su primera charla fuera de Lima fue acá en el CREA, el 2015. Combinábamos también, nuevamente, otros arquitectos que me imagino los conocen, Estudio Arzubialde, de acá de Rosario, con Vicente Gajardo, centrado en la materia, en cómo se opera. Cazú y GT2P, Cazú entendiendo el territorio desde esta escala, y GT2P entendiendo el territorio desde los oficios, y cómo se puede trabajar tanto de manera análoga, digital, y empiezan a situarse en otra pregunta abierta de cómo rescatar los oficios, pero con tecnologías contemporáneas. Aparece el documentalista Diego Breit en Chiloé y Ortúzar Gebauer, que recuperan los palafitos. Entonces empiezan a aparecer preguntas y respuestas acerca de lo vernáculo, la materia, el territorio, etc. Y aparece la mesa como centro, y el seminario no queríamos que fuese en un auditorio, nos parecía interesante la posibilidad de que fuese en un gimnasio, que lo denominamos galpón, y en el fondo lo único que nos quedaba era construir la envolvente a la mesa. La mesa tiene la lógica de que se traslada, se sitúa en cualquier lugar y abre una conversación. Desde ahí hablábamos con Mechi y el equipo de un poco lo que pasó con este CREA y no hacerlo en el auditorio y hacerlo acá. Y encuentro que hay un valor importante en que el CREA se trae al corazón de la escuela. Debajo de los talleres hay una condición propia y que el arquitecto la transforma con las graderías que están atrás. Y durante 4 días deja de ser un gimnasio, deja de ser un taller y pasa a ser un punto de reflexión y conversación entre estudiantes en el corazón de la escuela, lo cual me parece muy valioso también. Pueden aplaudir ahí a ustedes, digamos. Y nuevamente en torno a la mesa se empieza a conversar, a reflexionar, discutir. En este caso coloqué 2 imágenes donde están los Arzubialde, acá están con Vicente Gajardo, y con una estructura muy similar a la de acá, de presentación, y después se generaba una conversación en torno a los temas. En paralelo a estas pausas de reflexión y práctica,
que van construyendo una detención vertical, en el caso del workshop y el seminario que detienen la escuela, y una reflexión horizontal, en el caso de las experiencias detonantes, siempre buscando que no solo el aprendizaje está centrado en el aula, sino que pasan una serie de cosas paralelas que empiezan a abrir la pregunta. Aparece la ejercitación cotidiana, que son básicamente los talleres, o entiendo que acá son las cátedras. Y empieza una línea curatorial en donde se le pide a los profesores 3 cosas. Lo primero es que diseñen procesos para que los estudiantes construyan procesos y no resultados, y que el resultado sea consecuencia de procesos muy bien diseñados. Lo segundo, traer buenas preguntas desde el sur-sur. Abrir lo que se empieza a discutir en los talleres. Y lo tercero es aprender en el centro. Y ahí entendemos que hoy día posiblemente no necesariamente se forma de la misma manera en cómo nos formaron a nosotros, donde probablemente un profesor tenía en el centro el enseñar y nosotros preferimos que en el centro esté que el alumno aprenda. Y a veces bastaba con enseñar y si el alumno aprende o no, acá es el aprender en el centro y eso se vincula con el diseñar procesos. Por tanto, esta es una de las tantas aproximaciones de diseños de procesos que tienen exploraciones materiales, pero que en el fondo hay una coherencia desde un desarrollo iterativo y que después se transforma en algo progresivo y que lleva desde modelos quizás más abstractos de un primer año hasta poder hacer un proyecto donde se resuelve la estructura y toda la condición técnica del ejercicio, pero haya una coherencia y una búsqueda de la respuesta a través de un buen proceso. Y los talleres empiezan desde primer año con aproximaciones al territorio, develando códigos, análisis, quizás muy convencional respecto a lo que hacen otras escuelas, mezclando el arte. Nos parece interesante el recurso del collage y el arte como incorporación dentro de estos procesos. Aparece la materia, entendida en un principio, en talleres iniciales, no como una construcción uno a uno, sino con empezar a entender ciertas lógicas de exploración de la materia y siempre en relación, en poder ir entendiendo el lugar en donde estamos. Si bien esto puede ser un tanto figurativo con el lugar, pero se entiende el agua, la vegetación, esta relación que plantea el biólogo naturalista y que nos emplaza, digamos, a operar en la arquitectura con algo más allá que arquitectura. Y aquí aparece Grupo Talca en los talleres de tercero, que traen el taller de los oficios, y aparece el oficio y la escala. Y ya el mástil no era el único elemento que empieza a ser la aproximación uno a uno, la aproximación constructiva desde el oficio, sino que ahora taller de tercer año empieza a tomar esto como bandera, digamos, para desarrollarlo. Talleres urbanos que colocan en sistemas y en articulación todas estas condiciones. Y el taller que cuando llego a la escuela decido colocarme al final, un poco empezar a dirigir el taller de quinto año, que es el taller antes del taller de título, y empezar un poco a graficar qué es lo que se estaba persiguiendo. Y aparecen proyectos que son propios del lugar. En este caso es un proyecto en una caleta y se plantea como galpón productivo, en donde recogen el pescador como centro y esta pieza que funciona como vivienda, funciona como estacionamiento de botes, funciona como la producción que hace el pescador, etcétera, se empieza a arraigar desde el lugar, no necesariamente como una condición formal, sino que más bien desde una condición operativa que produce un galpón productivo. O este ejercicio que entiende dónde estamos y el poder maderero que tiene y propone una conversión de edificios emblemáticos de los 60 en hormigón y cómo podrían ser traducidos a la madera, a la tecnología propia del lugar. Conservan las plantas y empiezan a editar las estrategias estructurales a partir de la madera. Y eso genera también una aproximación del lugar a partir del material. Este ejercicio fue reconocido también en un concurso, sacó segundo lugar, entonces también entra a validar un poco lo que estábamos persiguiendo. Y aparecen nuevas preguntas
a nivel de título, desde el territorio. Este es un proyecto que plantea que el 71% de la superficie terrestre está conectada actualmente al agua y empieza a plantear un proyecto que es capaz de desplazarse en distintos territorios de agua para llegar a lugares remotos y colocar cierto equipamiento precario, primitivo, en esos lugares. Entonces ya empieza a operar con el agua como un elemento importante y con arquitectura que flota. Nos vamos saliendo un poco también de la respuesta quizás más urbana. Este es otro ejemplo que también nos sitúa en comprender el territorio y quizás algunas alternativas que tiene la disciplina. Coloco estas láminas porque son un caso de un estudiante que va a Chiloé, más al sur de Concepción, y en Kemchi, que tiene un alto nivel de lluvia, descubre que hay sequía, lo cual es paradójico porque la cantidad de lluvia que tienen y estaba en sequía. Y la razón es porque empezaron a exportar el pompón, que es una planta que en el fondo almacenaba el agua a nivel de suelo. Y él se coloca en ese problema desde el territorio y empieza a trabajar. Esto está en proceso, es alumno de título y está en su etapa de investigación previa, y empieza a desarrollar un sistema de paisaje y de producción industrial, pero en Chiloé, con las técnicas constructivas de Chiloé, con el estudio del ensamble, con el estudio de el lenguaje icónico de los palafitos, de los acueductos, de los puentes, de las copas de agua, y empieza a trabajar con esas lógicas. Y se empieza a meter, esta es una imagen, una de las primeras imágenes objetivo, pero empieza a entender el territorio y cómo aparecen estas piezas de almacenamiento de agua que se vinculan a través de acueductos en las plantas de captación, de tratamiento del agua para poder canalizarla hacia el pueblo. Entonces se empiezan a meter en nuevos problemas desde el territorio. Y el tercer ejemplo es otro ejercicio también de la etapa de título, que se plantea el problema del territorio desde el viento, pensando en que el Lebu es una de las ciudades con mayor viento, y empieza a estudiar las posibilidades, la reacción del viento ante distintas geometrías, los mete a unas cámaras de viento, etcétera, como en esas maquetas de corte donde aparece el espacio sometido al viento, y empieza a dominar los ángulos para poder conducir el viento, y que el viento haga lo que esta alumna o estudiante plantea que se puede hacer, digamos, cuándo quiero que el viento entre, cuándo quiero generar una sombra de viento, cuándo quiero generar ventilación cruzada, etc. Y su geometría empieza a ser respuesta a esta condición de viento. Este era un proyecto que estaba también construido en madera. Son proyectos que se desarrollan a nivel técnico, con condición constructiva, con especialidades, etcétera, pero que en el fondo no se salen de esta pregunta que tiene que ver con el viento, cómo aparecen plazas donde si quiero que el viento entre, aplico tal ángulo, mi emplazamiento tiene que ver con la diagonal, que es por donde mayor viento circula. Entonces empieza a operar con lógicas de territorio. Y para cerrar, la última parte que da cuenta en lo que estamos ahora, a un año y medio, digamos, de esta serie de estrategias, es la nueva aula abierta, que como les comentaba antes, se plantea, tenía un reparo en el mástil y que tenía que ver con, estamos trabajando con listones de pino cepillado de 1x3 que se compra en Constru no sé qué, será acá, allá Sodimac, Easy. Y el alumno lo que aprende es a cruzar un tornillo. No está aprendiendo mucho desde la materia, pero sí llega al 1 a 1, sí llega a la escala. Y por otra parte, era un proyecto que llegó, se desarmó, se devolvió a Concepción y no tenía un impacto, a pesar del esfuerzo de llegar al 1 a 1, que nos interesaba que tuviera. Entonces, orientamos esta experiencia hacia ir a lugares remotos en busca de oficios remotos, y aparece San Juan, aquí está Concepción, Santiago, aquí está María Elena,
que es donde me encuentra la respuesta de la CASU. Aquí está Rosario, que pasa a ser importante porque es la primera vez que se presenta uno está armando, digamos, primera presentación que armo de la escuela, entonces es bueno parar y ver, bueno, qué se ha ido construyendo en esta pregunta. Entonces Rosario pasa a ser un punto importante en este sistema. Y aparece en esta parte Chiloé, que es un archipiélago, más al sur de lo que es Concepción. Y llegamos a ese lugar remoto en busca del oficio del carpintero de Rivera, que es cada vez más escaso en Chile, es cada vez más escaso en Chiloé, y tiene un conocimiento, una sabiduría, en palabras de Rodrigo, que de alguna manera nos interesaba ir a conocer. Y además San Juan tiene una escala muy particular. Acá está el mar, se recoge, lo cual divide San Juan en esta parte y en esta parte. Y en esta parte se encuentra en 150 metros todos los elementos que caracterizan a Chiloé. Es decir, está la Junta de Vecinos, la plaza, está la iglesia patrimonial, está el astillero 1, el astillero 2, está el cementerio, en todo este eje, en esa pieza. Acá están los astilleros, y los astilleros se colocan de espaldas a esta entrada, porque el mar se recoge acá, y les permite ganar esto como tierra, y cuando el mar sube, sacar sus barcos en esta parte. Entonces la primera decisión es que nos emplazamos al frente, no entramos en el sistema directamente, sino que acusamos que en esta parte hay un San Juan oculto, y además giramos para poder ver todo el sistema de la iglesia patrimonial a distancia y todo el sistema de los astilleros. Entonces los estudiantes durante 2 días trabajan con los maestros de Rivera, los profesores nos distanciamos de este trabajo, y en este caso se les pidió una cosa, que profundizaran en los ensambles. Es imposible desarrollar el oficio en 2 días. Entonces nos interesaba que el alumno aprendiera una sola cosa y que ojalá la dominara. Y durante 2 días estuvieron entendiendo cómo se construía un bote en sus distintas etapas, cómo se construían las cuadernas, cómo se construía el rayo de Júpiter, los tipos de ensamble, etc. Y después de eso tenían que desarrollar propuestas para lo que íbamos a plantear en el otro lado del río, que iba a ser una condición de mirador. Y en las propuestas aparecieron 2 tipologías de propuesta, las que trabajaban desde la composición, es decir, que eran bastante sugerentes en el dibujo, en lo que planteaban del paisaje, y las que trabajaban desde el ensamble y desde el oficio, desde el diseño constructivo. Y la elección fue por un detalle constructivo y no por una propuesta, por el mejor detalle 1 a 1 que planteó un equipo. Y desde ahí se empezó a desarrollar la propuesta en terreno y trabajando y componiendo con los estudiantes en terreno a partir de ese ensamble. Y se plantea un proceso de 4 días para poder construir esto, en donde en los 2 primeros días los estudiantes estaban muy vinculados a la construcción en sus distintas etapas, distintas piezas de prefabricación, etc. Un total de 35 estudiantes. Pero ya al tercer día íbamos a tener a la mitad que no iba a estar trabajando, no porque no quisiera, sino porque la escala y las tareas que quedaban, ya con todo prefabricado, básicamente de montaje, no iban a permitir que estuviesen todos involucrados. Entonces aparece una segunda agenda, que es que dividimos a los alumnos restantes en 4 equipos. Uno que tenía que dibujar toda la planimetría de esto que fue construido sin planos, y la planimetría técnica, es decir, cuando dibujaban la fundación que tenía a tal altura, a tal distanciamiento, debían especificar que era eucalipto, que se enterraba tanto en el suelo con una cama de ripio, con carbonileo, ese era el tratamiento, se juntaba con caja y espiga a la viga de tepa. Por tanto, empezaban a construir una información técnica de lo que se estaba desarrollando. Otro equipo tenía que analizar todos los costos de la obra y poder decirnos al final de la experiencia detonante cuánto salió esta obra, no solo considerando materia prima, sino que horas hombre, electricidad, los bueyes que nos ayudaron a trasladar las piezas, etc.
El tercer equipo era el de análisis de riesgo. Cada una de estas piezas pesaba 1 tonelada. Moverlas era, o sea, llegamos a este lugar con las piezas con los bueyes, pero después los alumnos tenían que mover estas piezas junto con los profesores. Y hubo un equipo que analizó completamente todos los riesgos posibles previos y posteriores a la obra. Y el cuarto equipo era el equipo de súplica, que no sé si ustedes saben algo de Chiloé, que funciona con las mingas, que en el fondo la comunidad trabaja para un vecino en trasladar una casa por el agua o en cualquier trabajo que un vecino requiera. Y el concepto de la súplica es que el vecino va a suplicarle a los otros vecinos para que vengan a ayudarlo. Entonces el equipo de súplica tenía que ir por el pueblo suplicándole a los vecinos para que nos vinieran a ayudar y poder mover estas vigas horizontales y también las vigas verticales. Teníamos que levantar, esas tenían 5 metros de altura, con lo que se empotraba para la fundación, y pesaban media tonelada. Por tanto, era un trabajo no menor. Y con ello fuimos desarrollando la construcción del mirador, y aparece como esta pieza que no tiene ningún clavo, sino que se colocan como refuerzo, pero en base a la lógica del ensamble en las piezas. Todas estas piezas están ensambladas, la luma también se ensambla, que es una condición no del bote ni del maestro de Rivera, pero sí propia de Chiloé. Y se sitúa enmarcando, ahí vamos a ver una imagen, la iglesia, el sistema con los astilleros, el cementerio, que está en esta parte de acá, y se sitúa como la obra 1 de los estudiantes de tercer año. Ahí aparece otra vista, el mar está recogido, se está recogiendo. Ahí aparece lo que comentábamos del enmarque de la torre de la iglesia, los astilleros, y se abre este mirador como la obra 1 para seguir trabajando territorialmente San Juan. Lo que estamos planteando es que se trabaja San Juan durante 4 años o 5 años seguidos, construyendo bajo la misma lógica, incluso con los mismos materiales, pero con distintos problemas. Es decir, las mismas 3 tepas, vigas de tepa, los mismos 35 coihues, las mismas fundaciones de eucalipto, etc. Pero si estábamos trabajando en esta parte, hay que develar en qué otra parte de este territorio aparece la segunda obra. Y empezamos a entender San Juan como un sistema territorial, que desde una pieza, desde un componente, empieza a colocar en evidencia ciertas cosas, generar tensiones o colocar en valor algunas otras, etc. Y nos parece interesante estar operando entre Concepción y San Juan, desarrollando además este vínculo con la comunidad, desde los maestros de Rivera, desde la Junta de Vecinos, y creemos que no nos dijeron la Junta de Vecinos qué era lo que necesitaban, nos dejaron a nosotros proponer, y creemos que a lo mejor al tercer año se van a acercar y nos van a decir queremos esto. Y eso se produce en base a la confianza que se va desarrollando con ellos. Los dejo con un video y con eso terminamos. Y pues que soy señalado para anunciar el Cordero, serno con Dios medianero, San Juan bienaventurado. Prácticamente en la Carpintería Rivera no hay más de 4 o 5 lugares donde ustedes pueden ver la Carpintería Rivera. O sea, una comunidad que siempre trabajamos el uno para el otro. Las mismas. Antes no necesitábamos plata, aunque no me lo crean, no necesitábamos la plata. ¿Para qué? Si lo teníamos todo. Y yo necesitaba hacer un trabajo, venían 30 mis vecinos, me ayudaban a hacer el trabajo y en un día tenía todo. Y me faltaban animales, hacía un verano, y venía la gente y me traía una oveja regalo cada uno. Y reunía 30 ovejas en el día. Tenía la playa llena de mariscos, lo que yo quería. Tenía el mar lleno de peces, de lo que ustedes quisieran buscar. Teníamos los corrales, acá unos cercos, donde íbamos a buscar los pescados que quedaban atrapados en mí. Hoy día no tenemos casi nada. ¿Ya tienes tu especialidad? Casi nada.
día a día con una rutina que no cambia mucho y cambia con la gente que llega. Pero normalmente los inviernos son bastante más solos y claro, esto cambia el ritmo y hay expectativas. O sea, las velocidades con que las cosas ocurren son muy lentas y eso trae consigo algo que uno debería tener claro. La gente que está esperando, como siempre ocurre, que espera, tiene esa, no sé, la esperanza de cambio. Entonces los que esperan tienen algo que entregarnos a nosotros. Y nosotros también venimos, ¿no es cierto?, con esta responsabilidad de ser estudiantes de arquitectura. O sea, yo tengo mi propia responsabilidad de dar lo más que pueda a ¿no es cierto?, a este encuentro. Muchas gracias.